Mira, yo antes de influencer, yo soy profesor universitario. O sea, mi cerebro está hecho como de profesor. Digamos que esa es mi actividad principal. Y con el tema de los influencers creo que pasa mucho. 3 millones de followers no son 3 millones de likes, punto. Y 3 millones de likes no son 3 millones de ventas. O sea, yo creo que uno de los errores máximos de cualquier influencer o gente que se asume influencer es: ay, el otro día estaba yo con un termo. No. Estás vendiendo. Es una venta. Si yo tengo esta luz, hay una cámara, tengo un micrófono, no te voy a estar vendiendo algo. Te digo, creo que se ha dado muy fácil en el sentido de estoy bonita, estoy bonito, listo, págame. Y en realidad pues es una herramienta de ventas que si no funciona no tendrías que estar en ese punto. Pero las marcas no tendrían que invertir en ti porque no estás dando resultados. Y siento que aún hoy la gente vive muy en lo digital y se olvida que seguimos siendo entidades físicas, ¿no? Hoy vamos a platicar con un profesor que también es influencer y conductor. Él ha participado en programas como La Más Draga, que seguramente lo reconocen, y tiene un programa que se llama Diversidad en Capital 21. Y nos va a compartir la experiencia profesional que ha tenido a lo largo de estos años y también qué es lo que comparte con sus alumnos dentro del salón de clases o del aula. Y me refiero a Johnny Carmona. Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. La verdad es que es un gustazo tenerte aquí. Sabemos de la carrera que has tenido, de este desarrollo profesional que has tenido, que ha sido en este ámbito, digamos, no tradicional. Y queremos que nos cuentes cómo es, te has desarrollado, sobre todo en la parte de influencer, ¿no? Que eres el primer influencer de la comunidad LGTB en México. Sí. Bueno, eso yo investigué. ¿Sabes qué pasa? Que quizá por mi edad y por muchas cosas, pero en realidad no sé. No. O sea, digo, podemos entre los dos y la audiencia como entretejer y ya de conclusión digan perfecto. Sí o no. Okay. Pero mira, yo antes de influencer ni siquiera que exista en mi cabeza, yo soy profesor universitario. Porque ahora bueno, no sé cuándo vaya a salir esto en la temporalidad, pero en mayo estaré cumpliendo 24 años de dar clases. Entonces, en realidad, lo que me concibo, o sea, mi cerebro está hecho como de profesor. Y todo, de alguna manera, ha derivado desde ahí. Pero digamos que esa es mi actividad principal. Y mucho de lo que hago en redes y en cosas es solo una como variación o una vertiente de ser profe. O sea, en realidad en todos lados que me veas voy a estar explicando algo. Sí. Entonces es eso. Es un espacio diferente para explicar y para compartir cosas. Porque de hecho, digo, un poco lo que dices del primero, quizá el primer video que subí a YouTube es de 2007, de enero. ¿No? Entonces... se llamaba... Estoy explicando la piñata. No. Es una cosa chiquitititita. Y es de 2007 y estaba yo jugando con unos amigos que estábamos visitando el castillo de Chapultepec. Y empecé a explicar... Vimos una piñata, no me acuerdo, y empecé a explicar como la raíz O sea, en la conquista a la piñata la usaron como una herramienta de evangelización. Entonces estaba yo explicando por qué es una herramienta de evangelización y entonces le pareció muy cagado a este amigo que iba conmigo y agarró una cámara digital de estas que ahora traen las muchachas ahora, como de 2002, 4, 5, 6, 7 y me grabó y eso lo subimos a YouTube y fue mi primer video pues en ese tiempo te hacías mucho más rápido, viral. Y demás, porque pues no había tantas cosas y demás. Y ya, y de ahí hice una serie como de explicar cosas cotidianas. O sea, hay una donde explico el mercado donde vivía ahí en San Miguel Chapultepec y explico sobre la cortina de mi baño y cosas así. Y ya, y luego empezó a ser más formal lo de YouTube y más cosas y demás. Pero en realidad sí creo que pues de subir contenido a YouTube, sí, fue enero de 2007. Entonces, ya van a ser 19 años. Sí. 19 años, sí. Entonces, yo creo que por ahí es que sí dices, ay, Dios, ¿no? No sé. Sí. Bueno, es que has estado en programas importantes. Pues La Más Draga. La Más Draga yo creo que fue la que más te dio exposición, ¿no? Mucha. La verdad es que La Más Draga... y justo se conecta también con dar clases, porque yo entré a trabajar a la Universidad de la Comunicación en 2006. O sea, este año se estarán cumpliendo 20 años. 20 años. Y justo ese semestre que entré, que fue agosto,
Bruno Olves, que es uno de los 2 productores de La Más Draga, estaba egresando de publicidad de la Universidad de la Comunicación. Ok. Entonces nos conocimos estando ahí, él recién egresado y yo recién llegado. Nos llevamos 3 años, entonces él tenía 23 en ese momento y yo tenía 26. Y nos caímos muy bien y empezamos a hacer cosas. Él hacía mucha foto y demás y empezamos a hacer proyectitos y cositas. Luego se hace de Carlo, su novio actual. Y trabajamos en una revista digital en 2013. Ok. Y después fue que ellos empezaron como a aterrizar La Más Draga y me dijeron, queremos que estés explicando, ¿no? Entonces, te digo, es lo que hago, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, de ahí fue. Y pues de 2018 que empezamos hasta el día de hoy, ahí vamos. Han sido 8 años muy cañones. O sea, de decirte que... ¿cómo decir? Quizá no hay un solo día que al menos una persona en algún lado, en el metro, en el súper... Te ubique, sí, te conozca. Y se alegre y felicite a La Más Draga y quiera una foto. Pero esto no te estoy hablando nada más de Ciudad de México. O sea, he estado en Bogotá, he estado en París, he estado en Roma, he estado en Londres y comunidad latina o hispanoparlante se acerca, ¿sabes? Entonces, pues, aun cuando es un show de YouTube, no es un programa menor, la verdad. Sí, ¿no? Sí, está muy cañón. O sea, yo estoy muy agradecido, pero también mi esposo también dice, ¿cómo es posible como la exposición que hay? Pero pues sí. O sea, yo, la verdad, no tengo un momento de incógnito ya. O sea, te lo digo, o sea, en serio que dices, o sea, sí, es muy chistoso. Es complicado, ¿no? Pues, ¿o no? Es medio agarrar la onda y sí, o sea, además también te mentiría si no viajáramos a los 90 cuando pues era un adolescente y que no me gustaba, o sea, o no soñaba con esto, la verdad. Entonces, particularmente para mí no es ni siquiera abrumante ni nada. Mi esposo es la neta. O sea, se rifa muy chido porque pues sí, estamos en el súper y es como tal. Y casi no discutimos y menos en público. Entonces solo una vez sí estábamos como medio entrados, así de... Y llegó una chava, ¡ay, pon una foto! Y yo así de... Bueno. Sí. ¿No? Pero fuera de eso, la verdad es que lo maneja muy bien y está muy chido y ya. Pero sí, no tengo intimidad. Oye, tú... Sí, bueno. Sí, desafortunadamente eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Con el tema de la fama. Que de repente llega el punto en el que dices, quisiera... no ser conocido para disfrutar pues mira, un poco. Lo he soltado, ¿eh? O sea, incluso en situaciones muy específicas en las que dices, no quisiera que alguien supiera que estoy aquí, pues ni modo. Y ya, porque si no también no voy a salir, no voy a vivir. Sí, dejas de disfrutar la vida. Y yo sé que hay gente con trillones más de fama que no pueden ir al súper, ¿no? Y yo nunca he querido eso, ¿sabes? Entonces, pues sí prefiero ser como, no sé... Perdón la comparación, pero como Dua Lipa, ¿no? Que está ahí en los tacos ella tranquila y demás y ya, o sea, como... De lo más yo no normal. Siento que Dua Lipa diga, ay, no voy a salir a la calle. O sea, sí, ¿no? Ella sale y todo y pues... Se enfrenta a lo que se tenga que enfrentar, pues sí, es claro. Que yo creo que sí es parte de aceptar la chamba, pues, ¿no? Oye, ahorita que decías de La Más Draga, ahí se dio un episodio un poco... Digo, no fuerte, pero sí un episodio que yo creo que... Sí, fue fuerte. Que refleja muy bien el punto en el que estamos actualmente, ¿no? Con Maribel Guardia, que estaban en una discusión un poco de si era algo gracioso o estaba pasando ya hacia el racista. Mira, ya lo puedo platicar muy bien. Ajá. Porque incluso ahora, gracias al trabajo que estoy haciendo en medios públicos, ya yo solito me saqué la espinita. Ok. Para la gente que no lo tenga tan claro, hace 6 años ya, o sea, en el 2020, grabamos la 3ª temporada de La Más Draga en los míticos estudios Churubusco. La verdad es que eso fue muy bonito. Muy chiquitos, la verdad, pero bonito. Y en el tercer capítulo de más bien en el 5º capítulo de la 3ª temporada, el reto era la más famosa. Entonces se les indicó a las feminosas que tenían que personificar a alguien famoso de la cultura pop mexicana, mantener el personaje, presentarlo en pasarela y hacer como un espectáculo de comedia de interacción entre ellas. Okay. Yo en ese momento era juez y bueno, pues pasó Doña Lucha, la Doña, Gloria Trevi, la Tesorito, Niurka, y no me acuerdo quién más, y la India María. Sí. Entonces, pues la draga que lo hizo muy bien.
La verdad es que lo diré hasta el último día de todo. Y si revisan el video, se lo digo. Pero fíjate que hay un efecto Mandela muy chistoso que la gente ya escucha lo que quiere escuchar. Y a mí hay hoy todavía gente que dice que la humillé. Y yo vuelvo a ver el video. Al contrario. No, o sea, yo nomás dije... Yo dije, mira, lo hiciste muy bien. Y creo que hay personajes que caducan. Y hoy, el México entonces de 2020, que ni estábamos en pandemia todavía... Pues sí dije que estábamos replanteándonos mucho lo que se ponía en televisión o lo que se proponía, ¿no? Como lo ideal o no. Y pues al poco conocimiento que tenía en ese momento, pues la India María yo sentía que pues caricaturizaba a los pueblos originarios y eran como muchos chistes. A mí siempre me impresionó y nunca entendí por qué tanta comedia física, o sea, por qué se caía constantemente o por qué se pegaba o por qué... Me acuerdo de una peli, porque... Bueno, no sé cuántos años tengas tú, pero... Los mismos que tú. 45 bueno. Bueno, pues entonces tú te acuerdas que las pelis en el cine, en la tele, en todos lados, o incluso en los videocentros, las rentabas. Sí, las rentabas. Y a mí nunca se me va a olvidar una en la que toma un avión y en el avión se pega con todo y se cae y todo. Sí, creo que se llamaba Ni de aquí ni de allá. Sí, entonces sí dije, ¿saben qué? Pues... Ahora, mucha gente decía, pero si ahí estaba la doña y ahí está. Y yo siempre diré, bueno, la doña es la doña y era una sola persona, pero la India María sí trataba como de personificar a todos los pueblos indígenas. Grupo, sí. Entonces el problema uno fue cuando yo estaba haciendo como casi bajo un PowerPoint y empiezo a dar mis puntos, la señora Maribel Guardia interrumpe. Y sí se ve mi incomodidad y todo y como empiezo como a irme muy a la fregada. Pero fíjate que me admiro el hecho de que aún así no me puse ni a discutir con ella, ni a invalidar lo que decía, ni nada. Ella dijo, a mí no me lo parece, bla, 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 bla. Listo. Y esa noche cuando se estrenó ese capítulo no sabes lo que fue. O sea, fue trending topic y fue un horror, la verdad. O sea, la pasé pésimo ese día. Y a la mañana siguiente hubo artículos de El País, El Universal, Racismo MX, Milenio. O sea, todos los periódicos cubrieron digitalmente el tema. Poniendo la pregunta en la mesa. ¿Es o no racista? La audiencia se puso mal. No, de verdad, o sea, yo creo que mi pico de odio en redes fue ese. ¿Fue ahí? Sí, y ahí fue cuando sí requerí como ayuda de gente cercana, como Ofelia Pastrana, como Kike Galdeano en ese momento, para ayudarme a gestionarlo, la verdad. Y obviamente pues mi esposo y pues mi círculo súper cercano, ¿no? Pero sí estaba yo súper mal, la verdad. Y pues ya estábamos en pandemia, había muchas cosas, como que la gente estaba... como todo era a la 1000 potencia, ¿no? Porque nada más estabas tú en tu casa y tu pantalla. Sí. Entonces estuvo tremendo. A raíz de eso, pues sí, nos sentamos cuando terminó la temporada y todo. Nos sentamos la producción y yo y quedamos que pues ya no sería yo juez porque no tenía caso vivir como tan al borde del audio. Y ya, y la verdad es que luego vino la 4, la 5, la 6 y ahora la 7. Y bien, la verdad es que sí, el nivel de odio bajó. Si estamos hablando como de... cosas más corporativas. Digamos que el índice de odio bajó muchísimo y el índice de penetración en el mercado, en las audiencias, en el cariño, incluso subió. Entonces me preguntan hoy y digo, pues yo de tonto quiero regresar a un lugar oscuro y tremendo, ¿no? Quizá. Pero siempre me había quedado yo con la espinita. Entonces, desde hace un año que regresé a Capital 21 y tengo un programa, lo planteé en el canal y me dijeron, hazlo. Entonces contacté a 2 maestras de pueblos originarios, una es abogada y otra es maestra de náhuatl, y nos sentamos a hablar. Y les dije, a ver, vamos a hablar y expliquen, porque mucho como el reclamo era como, tú eres un güey blanco, o sea, no puedes hablar. No puedes hablar de... Y dije, bueno, está bien, va, ¿no? Entonces dije, aquí están 2 mujeres que se viven y que son de un pueblo originario y que me platiquen qué onda con la India María. Y digo, vean el programa, pero la conclusión más o menos es, sí es racista. Y por muchas cosas muy simples como uno, hay pues más de 68 pueblos originarios y la India María lo que hacía era homogeneizarlos todos. O sea, los metías en un solo como topper. Es como la idea esta del mexicano con el sombrero acostado en un nopal, ¿no? O sea, hay 1000 formas de ser mexicano, pues entonces eso está... Porque en realidad también la pregunta es como, bueno, tú ves a la India María y ¿de qué pueblo es? Y no sabes. No sabes, sí. Porque no estaba ni siquiera identificada, ¿no? Incluso lo que Maribel dijo queriendo ser muy linda, que peor, decía, es que en Perú también creían que era peruana. Entonces, dices, entonces, ¿dónde está la identidad de cada uno de los pueblos? Pues lavada y metida ahí en un solo topper, ¿no? Y hoy hablamos de la comedia física, de la ridiculización, de la infantilización, de todo. Porque también Maribel lo dice, o sea,
es que son tan tiernos y tan lindos. Entonces todo es como chiquito y demás. Y ellas incluso hablaron como de la persona originaria que es buena, linda y que se apega al sistema, bien. Y si no, es como indio malagradecido, ladino, revoltoso, ¿no? Entonces, loco. Sí, entonces está muy padre el programa porque pues ya no soy yo, sino son 2 expertas que hablan y listo. Y al día de hoy todavía por ahí hay, ¿no? Brotes y les digo, pues ven el programa, infórmense. O sea, la verdad es que yo ya no voy a ser responsable de las no ganas que tienen muchas personas de no hablar de temas incómodos, ¿no? O sea, siento que sí nos vienen y nos dicen, oye, hay que hablar de racismo, hay que hablar de clasismo, hay que revisar nuestros propios privilegios. Incomoda, sí, pero pues ni modo, ¿no? ¿Y cómo sientes que está el país actualmente en esos temas? Mira, porque yo siento que de repente es una línea muy delgada la que separa lo que puede ser, pues que hables mal de alguien a algo que puedan verlo como gracioso, ¿no? Como en los 80 se hacían muchos de ese tipo. Fíjate que yo creo que hoy, afortunadamente, bueno, hay un escenario terrible a nivel mundial, ¿no? Yo creo que el avance de la ultraderecha es bien feo. Estamos un poco rodeados, ¿no? Porque Estados Unidos, híjole, ¿no? Yo lo he dicho en clase. No es que, por ejemplo, con Obama o con Biden, Estados Unidos haya sido menos racista, pero como que la gente, o sea, como que hay un líder, que además es el líder de comunicación, que no abría espacios para el racismo. Entonces como que la gente se guardó en un cajón. Hoy con este señor, pues este señor alborota, ¿no? Entonces la gente salió de un cajón y dijo, ahora está súper bien ser así, ¿no? Entonces creo que Estados Unidos está en una situación crítica en ese sentido. Y bueno, hay países de Latinoamérica vecinos que están también muy mal con la ultraderecha argentina, por ejemplo, ¿no? Y como... Y oyes a los mandatarios decir lo que dicen y dices, híjole. Entonces yo siento que aquí estamos un poco como en un triángulo, como cuando hay un sismo y caen cosas, y ya ves que luego en Japón decían que el triángulo de la vida, que te quedas con un mueble y te mantiene. Sí, entonces yo siento que estamos en un triángulo de la vida en México con un gobierno de izquierda y que prioriza a las personas menos favorecidas como... No me voy a meter en acciones, porque ya ves que luego se pone la gente de, a ver, ¿dónde? ¿No? Voy a hablar del discurso de comunicación general. Y el discurso de comunicación general es abatir el racismo, abatir el clasismo, enarbolar a las mujeres, enarbolar a los pueblos originarios. De hecho, pues el año pasado fue el año de la mujer indígena. Entonces, como que siempre ha habido, como desde AMLO y luego Claudia, incluso en la toma de poder con la ceremonia del bastón del bastón de mando y todas esas cosas que, bueno, yo no sé si es en serio o era risa, pero que la gente de ultraderecha decía brujería y tú dices, ay no, yo siento que ese es bait, ¿no? O sea, porque no puedo creer que haya gente que realmente crea eso, pero bueno. Entonces, creo que a nivel discursivo se está trabajando mucho en eso, o sea, en señalar lo que ha habido por mucho tiempo en México, porque México, claro que es un país raciclasista profundamente. Entonces, creo que a nivel institucional se está trabajando en eso, pero pues no es de un día, no es de 2, no es de un sexenio, esperemos que al menos de 2, ¿no? Y hay mucho impulso, ¿no? O sea, se celebra, o sea, por ejemplo, se cambió, me gustó mucho a pesar de que son muy escandalosos, pero me encantó lo que en los libros de la SEP ya no es por ejemplo, no es el árbol de la noche triste, sino es el árbol de la noche victoriosa. Y simplemente porque decían, ¿por qué es el árbol de la noche triste? Pues porque Hernán Cortés. Y dices, ¿pero por qué decimos todo del lado del conquistador? Más bien, estaba llorando ese güey porque le ganaron. Entonces es una noche victoriosa. Sí. Entonces esos cambios narrativos creo que ayudan a que las infancias empiezan a construir otra cosa. Una realidad diferente. Sí, porque siento que tenemos una mente muy eurocéntrica, muy colonial, en la que todo es... Europa es lo mejor, o si eres blanco y alto eres mejor. Entonces, creo que si desde las infancias empiezas a desmembrar esto y empiezas a decir, bueno, somos la 12ª economía del mundo, no somos un país del tercer mundo, porque tú y yo crecimos en que siempre era como tercer mundo y subdesarrollado. Y yo te voy a decir que hace 20 años que me fui a trabajar a Francia en un programa académico laboral, pues yo fui a un pueblo de Francia. Y yo venía de la gran Ciudad de México y yo dije, no somos tercer mundo. O sea, yo me enfrenté a unas absurdeces que yo decía, ¿cómo?
Es 2006 y está pasando esto en la Francia, en Europa. En la Europa que es como que está pavimentada con oro. No. Entonces, creo que si eso me pasó a mí a los 26 años, pues si hay una infancia de 6 hoy teniendo otros discursos en la escuela, pues creo que en otros 20 o 20, 30 años podemos tener otra realidad menos, pues sí, menos agachona, ¿sabes? Sí. Menos como de... Más pues, hablar de iguales. Pues sí, de, ¿no? que de igualdad un país, ¿sabes? Y que tenemos una riqueza cultural. O sea, nuestra gastronomía es patrimonio intangible de la humanidad. No lo puede decir lo mismo Inglaterra, mi vida, que hay puro huevo y salchicha, ¿no? O sea, entonces dices, claro, voy a Londres, no hay pecs, pero... pues sí extraño la comida. Y no extraño el tema de la salsa, como esta cosa clásica, sino extraño comer... la variedad. Pues variedad y rico, ¿sabes? No nada más unos huevos y una salchicha. Sí. ¿no? Sí, entonces, te entiendo muy bien. Creo que vamos por un camino interesante en el que se está replanteando todo, en el que la gente está muy verbal también. O sea, yo siento que desde el verano 2018 que ganó AMLO, al día de hoy, a nadie ya le da pena como exponer su postura política, así sea de derecha, de izquierda, además. Todavía están los que dicen, yo soy centro, pero como ese meme que dicen, si dice que es centro, es de derecha. O si dice que no es ni de izquierda ni de derecha, es de derecha, ¿no? Entonces, creo que está muy padre esa parte. Entonces, aun cuando dicen, ya polarizaron el país, no. O sea, más bien, estamos hablando de algo, sí, porque también te recuerdas, que perdón que estamos haciendo tanta referencia a los 80, pero tú y yo crecimos en plan de política no se habla. Sí. Es de mala educación. Eran temas que no se hablaban igual que la religión. Y entonces dices, bueno, pero entonces estuvimos fingiendo todo este rato, porque hoy, pues sí hay familias con las que pues ya no tienes ganas de ir porque ya no están hablando de los pobres son pobres porque quieren y todo así de tío, porfa. O sea, no manches, ¿no? Entonces cositas así, pero ahí vamos bien. Muy bien. Oye, regresando un poco al tema profesional, ¿en qué momento te diste cuenta que empezabas a hacer un fenómeno que tenía un impacto en la gente? ¿Y cómo fue ese proceso de darte cuenta? Sí, fue en la calle. ¿En la calle? Sí. O sea, como de, te vi en Instagram, o tu Tumblr me gusta, o vi un par de videos en YouTube. O sea, creo que la calle reporta mucho. Y siento que aún hoy la gente vive muy en lo digital y se olvida que seguimos siendo entidades físicas, ¿no? Por eso también cuando me dicen, oye, ¿y el odio en la máscara? Pues mira, son una bola de bots ahí, porque yo salgo al súper y las señoras se emocionan y hacemos videos y saludamos a los nietos. O sea, yo no sé en qué mundo viven, ¿no? Y creo que también, regresando a lo político, mucha gente dice, pero es que ¿por qué gana la 4T? Pues porque México no es Twitter. Sí. O sea, México es la gente que está en pueblos que no tienen Twitter o en las calles y donde van y hacen pues gira y hay trabajo y demás y la gente sale y vota. Si tú crees que México es tu cuadra de alcaldía panista, pues no. Sí, por eso no están. Entonces creo que mucho del trabajo que se realiza en redes necesita tener de repente un espejeo físico. Es como, por ejemplo, tendencias, ¿no? Me tocó el Coquette, ¿no? Te acordarás. Sí. El Coquette y todo querían moños y hasta las hamburguesas le pusieron moños y jajajiji y demás. Pero yo les decía a mis alumnas, o sea, pero chequen la calle. ¿Cuántas personas tienen moños? Andan así. ¿Cuántas personas están así? Nadie. O sea, hay cosas que son de redes, de TikTok, de una semana y ya. Y no... Yo no censuro las marcas que le entran porque pues está jajajiji. Pero no te puedes clavar tanto porque no es duradero, no te reporta ventas reales, no nada. O sea, y con el tema de los influencers creo que pasa mucho también. O sea, hay gente que tiene 3 millones de followers, qué bueno. Pero 3 millones de followers no son 3 millones de likes, pon tú. Y 3 millones de likes no son 3 millones de ventas. Entonces, a mí sí me enerva un poco que las marcas dicen, no, tú no, o tú sí, o tú, porque es que contratamos al que tiene 5 millones. Sí, pero eso no te garantiza ventas. Claro. O sea, y si tú eres una marca de lo que quieras y contratas a alguien para que te explique la marca o te den ganas de comprarla a través de esa persona, si esa persona no genera ventas reales, no sirve. Pero siento que estamos todavía muy como deslumbrados por los números. Por los likes. Por los likes, sí. La verdad. ¿Tú crees que has tenido que perder algo de tu esencia al ser una figura pública? Pues no, porque también desde que empecé a ver ese proceso, yo decidí no cambiar de manera digital. Porque como sí soy, y mi esposo igual, somos personas muy de afuera, o sea, salimos y pues vivimos a 18 minutos del Zócalo. Entonces,
nos subimos al metro y estamos en el Zócalo y damos la vuelta aquí, vamos al museo, a esto, al otro. Y como no queremos renunciar a eso, entonces yo dije, va a ser muy complejo que yo me haga un personaje y diga, ¡eh! Y entonces cada vez que alguien se acerque, yo tenga que entrar en ese sí, vaya. No, y aparte pierdes tu esencia. Pues me volvería loco, la verdad. Entonces dije, no, mejor voy a acercar mucho lo que se ve digitalmente a lo que se ve físicamente, por salud mental mía, por practicidad y por todo. Y porque también hubo un par de personas que yo conocí digitalmente que yo admiraba muchísimo y que cuando los conocí personalmente... Cambió totalmente la... Se me cayó el ídolo, la verdad. Entonces yo dije, no quiero que alguien experimente eso. Entonces, pues eso trato de hacer. Entonces no tengo como ninguna diferencia en ese sentido. Entonces, no siento que he perdido nada. Lo que sí es que hay veces que digo, no quiero entrarle a esto. O sea, no voy a hacer esta estupidez. No voy a hacer... Por ejemplo, en pandemia, lo agradezco mucho. Entramos en una campaña de el entonces, que duró nada, que se llamaba Lazo. No sé si te acuerdas. Había una app que se llamaba Lazo. Okay. Que eran videos cortos que le quería entrar con todo a TikTok. Entonces, no funcionó y después lo absorbió Meta y por eso fue que hubo Reels en Instagram. Okay. Pero en la parte previa a Reels se llamaba Lazo y era fuera de Instagram, era otra cosa, era un moradito y tenía unas cosas así. Entonces estábamos pues había como un grupo de gente, pues yo siento que muy como así tranqui de la calle, y había gente de telenovelas y demás, y todos estábamos en un WhatsApp y nos mandaban, esta semana hay que hacer de esto, ¿no? Y yo no sé si soy muy ñoño o no sé, pero yo hubo varias cosas que les dije, oigan, yo no lo voy a hacer, o lo voy a hacer diferente. Porque, por ejemplo, mucho se manejó, como yo ya tenía una experiencia previa en los medios públicos, yo aprendí, pues que también hay que informar bien, ¿no? Y que los términos son los términos oficiales. Oficiales, sí. Entonces, mucha gente, porque pues estaba cool o lo escuchaban mucho, la gente decía cuarentena. Y yo decía, no, es cuarentena porque uno, no vamos a estar 40 días. Estamos más. No, o más. Y dos, ese no es el término. El término correcto, yo siempre decía, Jornada Nacional de Sana Distancia. No, ese era el término correcto. Porque eso Gatell todos los días a las 7 de la noche sí. lo dijo, ¿no? Incluso se podía utilizar confinamiento. Entonces era como pues luego sí, creo que ya no tanto porque ya Trump de veras estaba poniéndole el último clavito al ataúd. Pero todavía en 2020 teníamos esta aspiración gringa muy cañona, ¿no? Entonces todo era como quarantine, ¿no? Challenge. Y yo, no voy a poner eso porque no estamos en quarantine, perdón. O sea, o luego cuando empezaron con lo del papel de baño, ¿te acuerdas cuando sí, que se acabó, ¿no? Sí, no había papel de baño en ningún tenemos lado. Que hacer un chiste del papel de baño. Entonces yo hay muchas cosas que no le entro porque digo, no voy a hacer ese oso, la verdad. Hago otros osos, te lo digo ya. No, porque que doy cringe, pero a mi manera. Pero pues. Que van contigo. Sí, entonces sí digo, no le voy a entrar a esto. O por ejemplo hubo gente que, y ese sí, yo en privado a los administradores les dije, oigan, porque había uno de Monterrey, no me acuerdo cómo se llama. Pero hizo un chiste como que le llegaba un paquete y decía que era de China y entonces lo botaba y le echaba como aerosol y entonces era como de... Porque también hubo un surgimiento de racismo chino específico con la pandemia por asociar que de allá venía, que era la culpa de ellos, ¿no? Entonces yo decía, no es un chiste, o sea, sí estamos abonando a un odio que es innecesario, o sea, porque sí hubo muchas agresiones, no en México, pero sí en la calle en Estados Unidos, a gente... Ya no digas China, o sea, gente que se veía asiática. Oriental. Exacto, asiática, pues, ¿no? Y entonces yo decía, qué horror. Entonces, cositas así, yo sé que hay veces marcas y todo que dicen, qué pinche aburrido. Pero no lo voy a hacer. Entonces, pues mira, la verdad es que... Hablando de los influencers, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto en personas que son influencers y que consideran que por tener X cantidad de seguidores ya la hicieron? Mira, yo siento que el error uno es no revisar tus privilegios. O sea, no saber en dónde estás parado, en qué contexto estás y demás. Yo en clase siempre dibujo una escalera y digo, en esta escalera pues empezamos en distintos escalones. Si son 20 escalones y empezaste en el escalón 11, claro que para llegar al 20 te va a costar. Sí, pero no es lo mismo que el escalón 0. Entonces, si del escalón 11 volteas para abajo y dices, échale ganas. Es como, ay, no, qué horror, ¿no? Entonces, es un poco eso. O sea, revisar en dónde estás y entonces desde ese planteamiento, ¿qué temas puedes abordar? ¿Qué temas no?
Y los que no, mejor ni meterse, ¿no? O sea, por ejemplo, eres un vato, eres blanco, eres cis, pues no hables de aborto, porque ni te toca. No, pero es que Dios y yo mis valores y yo hice la primera comunión. Qué padre, pero no hables. O sea, incluso como estratega de comunicación, le asesoras y le dices, no te metas en bronca. O sea, no hables. Sí. O sea, porque también es como de, pero y entonces, bueno, o sea, no hablar no quiere decir que estés a favor o en contra, es simplemente no toques el tema. Al margen. Porque también en clase lo digo, de lo que no dices no te van a venir a reclamar, te van a reclamar de lo que sí dijiste. Y de lo que sí dijiste fuera de lugar, o fuera de tono, o fuera de mucho, ¿no? Entonces, creo que de entrada cuando uno entiende el contexto de desde dónde parte, eso te va a ayudar mucho a no entrar en broncas. Y ni siquiera en el plan de, es que ya no puedo decir nada, no puedo hacer chiste de nada. No, o sea, pues haz un chiste diferente, ¿sabes? O sea, porque siempre es muy fácil reírse de la gente pobre o de la gente que en el esquema en donde estás, en el escalón 11, está en el escalón 5 o en el 0. Entonces, creo que ese es, digamos, que el primer consejo, si es que lo manejamos así o algo, perdónenme, la audacia. El 2 sería, yo estoy harto de que posen que no estamos vendiendo. O sea, yo creo que uno de los errores máximos de cualquier influencer o gente que se asume influencer es como, ay, el otro día estaba yo con un termo. No. Estás vendiendo. Es una venta. O sea, no hay manera que si yo tengo esta luz, hay una cámara, tengo un micrófono, sí. No te voy a estar vendiendo algo, ¿sabes? O sea, sí. No. Entonces hay que entrar en soy vendedor. Y yo no sé por qué a la gente le da oso, le da pena, no sé. Quizá a mí no, porque mi primera chamba, incluso antes de ser profesor, en el 95, yo era demo en el Costco. Okay. O sea, mi primer trabajo de la vida, yo tenía 15 años, y a mí me pusieron con mi mandilito, mi puestecito, en un pasillo de Costco, y yo vendía tacos, pie, trapeadores, whisky, aún siendo menor de edad. Los 90 fueron muy salvajes, muy salvajes. Vendí de todo. Entonces yo, antes incluso de ser profesor, yo ya era vendedor. Y eso te ayudó, ¿no? Mucho. Seguramente mucho. A todo lo que haces sueltas, te sueltas, no te da pena pedir nada, preguntar nada. Yo me eché 3 años así. Entonces, claro que yo, mira, incluso mi esposo me tiene que jalar a veces porque yo soy mucho como de, si voy a visitar a alguien que conozco y tiene un negocio y estamos ahí platicando, no puedo resistir la tentación de ponerme a vender. Okay. O sea, voy a la lagunilla y así, estoy con amigas que tengo que tienen puestos de ropa y demás. Y les ayudas a vender. Yo en el universo de María de todos los ángeles, yo soy la hermana, la de compren. Así de tú, préstame una playera, tú, ponla. Yo soy ese. O sea, amo vender. De hecho, mi esposo está por abrir un restaurante y yo lo que voy a hacer es voy a caerle de vez en vez a servirme. ¿Qué es lo que te gusta de vender? Pues el contacto con el contacto con las personas. Ajá. De alguna manera sí, pues te vuelves como alguien que resuelve problemas, ¿sabes? Porque tengo hambre, aquí hay comida, tengo sed, aquí hay agua, no sé qué aceite usar para mi coche, mira, aquí está esto, ¿sabes? O sea, como que resuelves problemas. Y me gusta mucho que eso se conecta también con que me encanta ser como princesa de Disney, entonces como que le ayudas a la gente, ¿no? Entonces eso también me gusta mucho. Entonces, creo que si no te gustan las ventas, no puedes ser influencer. O si no te asumes. Si no te asumes, porque hay muchos influencers que no se asumen como vendedores. Es que ¿sabes qué pasa? Que mucho del fenómeno influencer, y esto también está como incómodo, viene de estoy flaco, soy blanco y medianamente rico. Entonces, como que, y sobre todo pasa mucho como en moda. La gente como influencer de moda casi toda tiene ese mismo perfil. O sea, son chavas y chavos, son delgados, son blancos, viajan a París. Así no me veo, un croissant, ¿no? Y ya, o sea, y creen que por solo ser bonitos y poder haber viajado y sacarse una foto ahí enfrente del Louvre, ya estás vendiendo. ¿Y qué me estás vendiendo? No sé, ¿sabes? O sea, porque también como que no se establece bien qué está pasando. Eso es otro. Y la tercera cosa, que ese ya es con las marcas, es más bien que entiendan que alguien, por ejemplo, pasó, no voy a dar nombres, pero había una marca de ollas y una artista pop que en un momento específico había un CEO de esa marca de ollas que evidentemente quería conocer a esa artista pop. Que digo, no está mal, pues sí, no utilizar tu aparato para conocer a fulanita.
Pero quería hacer una estrategia con fulanita para vender ollas. Y era como... Y el mercado de fulanita sí vende... Sí compra estas ollas. Sí, o sea, nada que ver. Y estas ollas cuestan 8,000 pesos cada olla. O sea, un fan de fulanita lo va a comprar porque lo vende fulanita. O sea, las marcas como que no entienden que no todos los influencers por tener los números del mundo van a vender todo. Porque ¿cuál es el mercado de esas personas? Aunque en este caso había otra intención, ¿no? Sí, o sea, no era tanto... No, pues no, pero pues ahí para justificarle el asunto. Sí. Pero pues mira, tan solo como supongo que alguien en Lala quería conocer a Chris Evans. Ahora habría que preguntarle en el momento, hacer una radiografía y decir cuánto realmente se vendió más por Chris Evans. Porque ese comercial de Chris Evans no debió de haber costado 2 pesos. Sí, ¿no? Aun cuando dijeron, lo grabaron allá, todos nos lo mandaron. De todos modos. O sea, Chris Evans no creo que cobre $2 por salir en Lala. O Ryan Reynolds en Sabritas. O sea, claro. ¿Cuántas Sabritas se compraron más, se vendieron más por Ryan Reynolds? ¿Sabes? O sea, no sé. Oye, algo que no nos has comentado. A ver, ¿eres profesor de qué? De comunicación, de ventas, de relaciones públicas, ¿no? O sea, porque te digo algo, todo esto es como tema recurrente en mis clases. O sea, pero sí, es de relaciones públicas, es ventas y servicio al cliente. ¿Y estás en la Universidad de la Comunicación? En la Universidad de la Comunicación, sí, ahí en la Roma estoy. Casi por cumplir 20 años. Por lo que sé, tu esposo te llevó ahí. Sí, mi esposo es egresado de la Universidad de la Comunicación. Él estudió del 97, 98 al 2001. Nosotros nos conocemos vía internet en 2004. Uh-huh. Nos hicimos amigos y... ¿cómo se llama? Y de ahí, o sea, platicando de tú qué haces, pues yo ya tenía 2 años de dar clases y demás. Me dijo, yo creo que tienes un perfil para la escuela donde yo estudié. Luego me fui a este lugar, a este programa de intercambio de la SEP y la SEP de Francia, ¿no? Uh-huh. No sé cómo se llama. Educación Nacional. Educación Nacional. Y regresando en 2006 fue que me dijo, pues te llevo. Y entonces me llevó de la mano a la Universidad de la Comunicación, entré, dejé mis papeles y en agosto de ese año entré. Empezaste. Y ahí estoy. Sí. Muy bien. Sí, entonces ahí he estado. Perfecto. Oye, ya para terminar, tú también eres activista, ¿no? Pues mira, me gusta decir que soy... activista o no? Me gustaría decir que soy entusiasta de nuestras causas como comunidad LGBT. Uh-huh. Lo que pasa es que activista, te voy a decir algo, todas las etiquetas que te pongas o te autopongas y celebres te van a generar un costo y como el SAT te van a pedir recibos. Entonces, si yo digo que soy influencer, me van a pedir recibos de influencer. Entonces digo, no. Si yo digo que soy activista, me van a pedir recibos de activista. Entonces, he tratado de mejor ponerme ciertos nombres de los que sí puedo generar recibo y entregar. Entonces, prefiero ser como un entusiasta de nuestras causas y un comunicador que amplifica. Entonces, como entusiasta, pues sí, soy parte de los medios públicos, tengo un programa sobre comunidad LGBT, he estado haciendo, pues sí, actividad como de amplificación de comunicación, de vocería y demás. Uh-huh. Pero como activista, pues no he estado enfrente de la Cámara de Diputados rompiéndome la madre para lograr algo, ¿sabes? Entonces, por eso no... Me gusta respetar el trabajo de mis compañeros activistas y no entrarle porque pues no. Sí, no decir algo que no eres. Exacto. Pero, ¿consideras que esta actividad que haces tú tiene consecuencias profesionales en México todavía? Yo siento que en algún punto la simple visibilidad, el que haya un espacio, el que en el espacio se visiten todas nuestras poblaciones y en un abanico de necesidades tanto culturales como de entretenimiento como de derechos, pues sí, creo que estoy aportando en ese sentido. ¿Y te ha costado a ti algo? O sea, pues sí, ¿te porque sientes como... me siento comprometido, sí. Hay muchas cosas que sí he dicho... En un ejercicio de coherencia tengo que hacer esto o no hacerlo, o hacerlo al doble. Creo que hoy, más que nunca, por ejemplo, posicionarme como alguien que sí vota a la izquierda, que no está con la derecha, sí creo que es importante decirlo en el micrófono, pues. Todos lados. Sí, porque creo que incluso en un ejercicio de coherencia yo siento, porque también no voy a imponer mi realidad. Yo siento que ni las chavas ni los gays podemos ser de derecha, porque la derecha históricamente ha votado en contra de nosotros, de nuestros derechos y demás, ¿no? Entonces digo, no. O sea, simplemente por una cosa de coherencia. Sí, histórica. ¿No podrías decir? Sí, no hay manera. De hecho, les pasó a los gays del PAN que estaban en el meeting del PAN y les dijeron, quita tu bandera. Hasta ahí en ese momento les pasó. Entonces yo digo, ¿para qué? ¿No? Pues sí. Entiendo que tenemos el tiempo... Ay, sí, tengo que correr.
Así que pues te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayas venido. Ojalá y algún día se pueda dar otra oportunidad. Sí, yo feliz. Un poco más ya... Desmenuzamos más otro tema. Relajados. Pero sí creo que quedó un poquito ahí establecido. Sí. Sobre todo las marcas y los influencers y demás, que creo que sí es una... Te digo, creo que se ha dado muy fácil en el sentido de estoy bonita, estoy bonito, listo, págame. Y en realidad, pues eres una herramienta de ventas que si no funciona no tendrías que estar en ese punto. Sigue viajando y sigue haciendo fotos y demás. Pero las marcas no tendrían que invertir en ti porque no estás dando resultados, ¿no? Perfecto. No sé. La gente que te quiera contactar, ¿por dónde le puede hacer? Pues en Instagram, ¿no? @JonnyCarmona, JOHWNY. En TikTok, que no lo uso tanto, pero pues ahí uno tiene que estar con los chavos. Que solo es Johnny Carmona 1980 para que no se les olvide la edad que tengo. Y ya, porque pues Twitter es una cosa y es una cantina bien padre, ¿no? Sí. Pero no. ¿El programa en Capital 21? En Capital 21, sí, en Capital 21 estamos ahorita ya en repeticiones de Diversidad. Va a seguir pasando los viernes a las 6 de la tarde. Y todavía no puedo revelar bien las cosas, pero viene una evolución bien interesante a la hora de la comida. Entonces, ahí voy en eso. Perfecto, pues mucho éxito con eso. No, muchas gracias. Y esperemos que pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien y no olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir el contenido. Cuídense. Bye.